Bienvenidos a una nueva clase del curso de desarrollo de aplicaciones móviles educativas con Meetup Inventor. Esta clase es realmente especial. Vamos a ilustrar cómo funcionan las variables locales en App Inventor, cómo realizar alteraciones del flujo ordinario de la ejecución de una aplicación a través de los bloques de control sí, entonces, si no, y también vamos a ver cómo se utilizan los bucles, las iteraciones, es decir, esos bloques de control que nos van a permitir realizar un conjunto de instrucciones varias veces. Para conseguir todo esto, he desarrollado una prueba de concepto, una aplicación muy pequeñita denominada EsPrimo, la cual me va a permitir averiguar si un determinado número que yo escriba pues tiene divisores distintos a él mismo y a la unidad. Por ejemplo, si introducimos el 5 y le decimos que comprobemos si es primo, me va a decir, como estáis viendo, de que lo es. Si por el contrario pongo el 10, pues al comprobar si es primo me dirá que no lo es, ya que tiene como divisores pues la unidad, por supuesto el mismo, y el 2 y el 5. Si pongo, por ejemplo, el 11, me dirá que es primo. Si pongo el 12, me dirá que no es primo. Si pongo el 13, me dirá que es primo. Y así sucesivamente. Ese es el objetivo de la aplicación, determinar si un número es primo o no lo es. Pero para nosotros esta clase es algo más, porque nos va a permitir entender determinados conceptos propios de la programación de lenguajes estructurados y cómo se aplican en App Inventor. Así que vamos a irnos a lo que es la gestión de proyectos de App Inventor. Si no lo tenéis abierto ahí aún todavía, es el momento de abrirlo. Vamos a comenzar un proyecto nuevo y le vamos a dar el nombre de EsPrimo. No nos vamos a centrar en la interfaz, en ponerle determinadas florituras, y en Screen 1 simplemente cambiaré el icono de la aplicación, que le vamos a poner uno para que quede bonita cuando la instalemos, por ejemplo este de aquí, icono app, que vosotros lo tendréis con los materiales de la clase, y estableceremos una animación, por ejemplo, al abrir la pantalla, la orientación vertical, y si queréis podemos quitarle, el show status bar, y en el título podemos ponerle comprueba si un número es primo. Listo. Estos son los cambios únicamente que tenemos que hacer en Screen 1. Vamos a añadir una etiqueta aquí arriba que simplemente le indicará al usuario lo que tiene que hacer. Escribe un número, 2 puntos. Vamos a añadir un campo de texto, que ya sabemos perfectamente cómo funcionan estos campos. Vamos a darle un nombre descriptivo porque vamos a trabajar con él luego en los bloques. Y en vez de campo de texto 1 le vamos a poner CMP número. Lo dejamos con el tamaño que viene por defecto. Y debajo vamos a añadir un botón, que es lo que tendrá que pulsar el usuario para ejecutar el algoritmo, para ver si el número es o no es primo. Vamos a ponerle el texto, comprueba si es primo. Ya os digo, fijaos que no estoy invirtiendo mucho tiempo en poner una interfaz bonita. Voy a cambiarle el nombre al botón, eso sí, vamos a ponerle btn comprobar. Y por último, el resultado lo vamos a escribir en una etiqueta que le vamos a dar el nombre de tqResultado. El resultado será pues un texto diciendo si el número introducido por el usuario es o no primo. Le vamos a quitar aquí este texto, vamos a dejarlo en blanco, ¿vale? Ahora mismo no sale nada aquí, le he borrado su propiedad texto y vamos ya directamente a lo que es programar la aplicación, que es donde está realmente la chicha de esta clase, ¿no? Lo que vamos a aprender, lo realmente novedoso. Vamos a hacer clic en el botón comprobar y vamos a gestionar su evento correspondiente. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que el usuario nos ha escrito un número. Eso, que era un desafío en una clase anterior, ahora vamos a ver cómo se solventa fácilmente a través de los bloques de control. Sí, entonces, fijaos que lo tenemos por aquí, sí, entonces, y un bloque matemático que tenemos, que es este de acá,
es una pregunta, es un número, y esa pregunta la vamos a hacer encajando el bloque con el texto que ha escrito el usuario. De esta manera lo que estamos es comprobando si lo que ha escrito el usuario a través del campo de texto es realmente un número. Si esto es cierto, se ejecutarán todos los bloques que yo ponga aquí en medio. En caso contrario, ¿vale? O simplemente que no termina la parte esta de ejecución del programa, seguiríamos por aquí abajo. Ahora mismo no hay nada, pero si quisiéramos, por ejemplo, poner un mensaje diciendo de que aquello no es un número, podríamos mutar este bloque. Fijaos que para mutar el bloque simplemente hago clic aquí en la parte azul y añadirle un signo. Dentro de este signo podríamos poner un conjunto de instrucciones para indicarle al usuario de que lo que ha introducido no es un número, sino que es, por ejemplo, una palabra, un conjunto de caracteres, algo diferente a un número. Esto, si os parece, os lo voy a dejar para los desafíos, así que voy a pulsar de nuevo en el bloque para mutar esta ficha y le voy a quitar aquí lo que sería el signo. Vamos a centrarnos aquí, que es la parte más importante del algoritmo. Vamos a crearnos un par de variables locales. Habéis visto que ya hemos creado en otras aplicaciones variables. Una variable os comentaba de que es una zona de la memoria del terminal donde se va a almacenar un valor. También vimos que se hacía a través de inicializar global nombre como. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos que esa variable sea local? Es decir, que tenga un ámbito de utilización exclusivo a un evento, como pueda ser en este caso el evento clic del botón comprobar. Pues para ello vamos a utilizar el bloque este que está aquí, inicializar local nombre como. Nos vamos a crear una variable local que va a ser de tipo lógico, booleano, y se va a llamar esprimo. Por defecto le vamos a decir de que el número lo es un número primo. Por otro lado, vamos a crearnos otra variable de tipo local que la vamos a llamar n. Esta n, que os voy a explicar ahora un poco más en detalle cómo funciona, tendrá un valor numérico del 2. ¿Qué es lo que va a hacer mi algoritmo? Pues mi algoritmo lo que va a hacer es comprobar a partir del 2 hasta que encuentre, por ejemplo, de que hay un número que es divisor del número dado por el usuario, o bien hemos llegado al final de esa comprobación, ¿vale? Vamos a hacer una serie de instrucciones. Vamos a comprobar si la división, el resto de la división entera del número que ha introducido el usuario por esa n es igual a 0. Eso determinaría pues de que el número que está en el campo de texto es divisible por otro número que es distinto a él mismo y a la unidad. Para eso vamos a utilizar un bucle de tipo mientras. Aquí fijaos de que tenemos en los bloques de control una serie de bloques para realizar bucles, instrucciones iterativas, es decir, ejecutar varias instrucciones un conjunto de veces. En este caso vamos a utilizar el bloque mientras comprobar. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Bueno, pues por un lado vamos a comprobar de que el número en todo momento es primo, es decir, no estamos encontrando un número por el cual divida y dé de resto 0 al número que ha introducido el usuario, y al mismo tiempo que esa n no alcanza al número que ha introducido el usuario. Eso es una condición lógica. Luego voy a pinchar aquí en lógica y vamos a arrastrar este bloque i. Para tomar el valor de la variable esprimo, me posiciono encima de inicializar local esprimo, ¿de acuerdo? Y tomo aquí su valor. Y como os comentaba, tengo que comprobar con un bloque matemático, pues que la n no llega a alcanzar, vamos a poner aquí tomar n, el valor de lo que ha escrito el usuario. Vamos a ponerle aquí menor y aquí le pondríamos duplicar, tomamos este bloque y lo introducimos aquí. Entonces quiero que penséis un momento la lógica de la programación que estoy haciendo. Todo lo que yo introduzca aquí se va a repetir
mientras que la condición, el valor lógico de tomar primo sea verdadero, y al mismo tiempo, eso significa esta i, la n, que es una especie de contador, no haya alcanzado el valor que ha introducido el usuario en el campo de tipo texto. Por eso os comentaba de que realmente esta aplicación tiene muchas más utilidades de las que os podáis imaginar, porque vamos a desarrollar un poco del pensamiento computacional, lo que es la algoritmia, creando una estructura que tiene su cierta dificultad para las personas que no están acostumbradas a programar. Entonces, dentro del bucle, lo que vamos a hacer es comprobar lo siguiente. Si el resto de dividir el número entre, en este caso, la n es igual a 0, entonces cambiaría la condición de es primo. Ya no tendríamos un número primo. Eso lo podemos especificar a través de la operación matemática módulo. El módulo es una operación que nos va a dar el resto de la división entera entre dos números. Luego, si yo tomo el campo que ha escrito el usuario y tomo, en este caso, la n, que va a ser un valor que va a ir cambiando a lo largo del bucle, a lo largo del lazo, y voy haciendo esta división, divido el número entre n y veo su resto. Si el resto vale 0, significa de que este número es lo que se conoce como un divisor de este otro. Por lo tanto, el número no sería primo. Vamos a utilizar la comparación matemática del igual para escribir eso en nuestro código. Le ponemos aquí un bloque numérico de tipo 0 y con esto estaríamos diciendo si el número n es divisor de lo que ha escrito el usuario. Si esto no te acuerdas, podemos añadir con el botón derecho un comentario a estos bloques. Fijaos que tenemos la posibilidad de añadir comentario. Hacemos clic aquí en esta interrogación y escribimos: comprobamos si el número n es divisor del introducido por el usuario. Este bloque va a estar siempre aquí con este comentario. Cuando yo haga clic sobre él, fijaos que me va a salir este comentario. De esta manera voy a tener, digamos, una forma de comentar el código en App Inventor. Cuando ocurre esto, tenemos que poner esa variable local que hemos dicho que se llama esprimo a falso, porque hemos encontrado un divisor. En el momento en que encontramos un divisor, esta condición ya no se va a cumplir, porque para que se cumpla esta condición, ambas partes del i tienen que ser ciertas, con lo cual se terminaría de iterar sobre esto dentro. En el momento en que encontramos un número que es divisor del número que nos ha escrito el usuario, ya terminaríamos apareciendo por aquí y no ejecutaríamos más instrucciones del bucle. Pero puede ocurrir de que en esta comprobación, pues el número no sea divisible. Entonces vamos a darle aquí a la opción que tiene de mutar el bloque y le vamos a poner un campo de tipo sino. Lo que yo quiero ahora es cambiar de número y tomar otro justo superior. Imaginaos que empezamos con n igual a 2. Vemos que el 2 pues no es divisor de ese número. Tomaríamos n igual 3. Comprobamos de nuevo si ese número es divisible por 3. Si no lo es, comprobamos n igual 4 y así sucesivamente. Es decir, yo tengo que tener aquí una manera de incrementar ese contador. Bueno, pues para cambiar el valor de la variable usamos poner. Y en este caso lo que vamos a hacer es cambiar el valor de n. Y le vamos a poner lo que tenía más 1. Es decir, vamos a incrementar con un bloque matemático ese valor de n, que lo podemos obtener en una iteración cualquiera a través de tomar n, y le vamos a incrementar una unidad. Arrastramos este bloque
y le ponemos aquí un 1. Cuando termine de dar vueltas este bucle, pueden ocurrir dos cosas. O bien que siga siendo primo, no hemos encontrado divisores, o bien que haya terminado antes porque Exprimo lo puso a falso. Eso lo podemos controlar de nuevo con un bloque del tipo si entonces. Justo aquí debajo del mientras podemos hacer lo siguiente. Si el valor de la variable local es primo, vale cierto, entonces se ejecutará lo que esté aquí dentro. Nosotros lo que queremos es indicarle al usuario que hemos mirado todos los números desde el 2 hasta el número que nos ha escrito -1 y ninguno de ellos es divisor. Con lo cual tenemos la conclusión de que ese número es primo. Pues pondríamos aquí en la propiedad texto del resultado lo siguiente. En este caso, bueno, el número es primo. En caso contrario, pues para sacar el caso contrario, pinchamos aquí y deslizamos, abriendo un hueco en el bloque, encontrarnos la alternativa si no. Duplicamos con el botón derecho este bloque y simplemente cambiamos aquí el texto que va a mostrar. No es primo. Y con esto habríamos terminado nuestra aplicación. Fijaos que realmente son pocos bloques. Vamos a comprobar que funciona. Si os parece, voy a probarlo con Companion. Voy a minimizar esto por aquí. Vamos a darle a conectar con iCompanion. Ahí me sale el código. Vamos a ver. Me ha salido la pista para el campo de texto. Hay algo que no he debido de cambiar entonces. Me voy a ir al campo de texto y le voy a quitar la propiedad pista, que a mí personalmente pues no me gusta que salga. Lo voy a dejar en blanco. Vemos cómo el cambio se ha hecho efectivo. Fijaos que ya no aparece ahí la pista. Y vamos a escribir números. Por ejemplo, si le digo el 1, me dirá que es primo. Si escribo el 2, me dirá que es primo. Si escribo, por ejemplo, el 50, me dirá que no es primo. Y si escribo, por ejemplo, el 17, me dirá que sí es primo, porque porque no ha encontrado un divisor distinto a él mismo y a la unidad. Bueno, pues espero que hayáis aprendido esas estructuras de control de App Inventor, el sí entonces, que hayáis visto cómo se puede realizar un conjunto de instrucciones de manera iterativa a través de un bloque, en este caso de tipo mientras comprobar, que lo tenéis aquí. Y ahora, si os parece, pasamos a la parte de los desafíos de esta práctica. En base a los conocimientos que hemos adquirido en esta clase, os propongo que creéis una aplicación de nombre par-impar. El usuario va a poder escribir en un campo de texto un número y la aplicación determinará si ese número es par o impar. Sin embargo, como reto, os propongo también que comprobéis si lo que ha escrito el usuario fuera algo distinto a un número. En tal caso, mostrar una alerta indicando ese problema. Pues eso es todo, amigos. Mucha suerte.